El costo de reducir la inflación. La desinflación es una reducción en la tasa de inflación y no debe confundirse con deflación, que es una reducción en el nivel de los precios. Para establecer una analogía con el movimiento de un automóvil, la desinflación es como desacelerar, mientras que la deflación es como marchar hacia atrás. La tasa de sacrificio. Para reducir la tasa de inflación, el Banco Central tiene que adoptar políticas. La tasa de sacrificio. Para reducir la tasa de inflación, el Banco Central tiene que adoptar políticas monetarias restrictivas. La tasa de sacrificio es el número de puntos porcentuales de producción anual que se pierden en el proceso de reducir la inflación en un punto porcentual. Una estimación típica de la tasa de sacrificio, esto es que por cada punto porcentual que se reduce la inflación, se sacrifica el 5% de la producción anual en la transición. La inflación llegaba casi al 10% anual y para alcanzar una inflación moderada, por ejemplo el 4% anual, se requiere reducir la inflación en puntos porcentuales. Si cada punto porcentual cuesta el 5% de la producción anual de la economía, la reducción de la inflación sería de 6 puntos porcentuales. Esto exigiría que se tiene que sacrificar el 30% de la producción anual. Las expectativas racionales y las posibilidades de conseguir una desinflación sin costo. Un grupo de profesores de economía encabezaron una revolución intelectual que pondría en entredicho las ideas convencionales acerca de la tasa de sacrificio. Este grupo incluía a economistas prominentes como Robert Lucas, Thomas Sargent y Robert Barro. Esta revolución, que se basaba en nuevas aproximaciones a la teoría y a la política económica, se conoce como expectativas racionales. De acuerdo con la teoría de expectativas racionales, las personas utilizan de manera óptima toda la información que poseen, incluida la información sobre las políticas gubernamentales para pronosticar el futuro. Los estudios acerca de la inflación y el desempleo, que habían tratado de calcular la tasa de sacrificio, no habían tomado en cuenta el efecto directo que el régimen político tiene sobre las expectativas. Como resultado, las estimaciones de la tasa de sacrificio eran, según la teoría de expectativas racionales, guías poco confiables de la política. La desinflación de Volcker. Paul Volcker enfrentó las perspectivas de reducir la inflación de su nivel máximo histórico del 10%. Los economistas profesionales ofrecieron dos perspectivas contradictorias. La figura 11 muestra la inflación y el desempleo durante el periodo de 1979 a 1987. Como pueden observarse, Volcker logró reducir la inflación. La inflación disminuyó de casi el 10% en 1981 y 1982 y alrededor del 4% en el año 1984 y 1983. El mérito de esta reducción de la inflación se atribuye por completo a la política monetaria de esta época. La política fiscal actuó en teoría en sentido contrario, es decir, que aumentó el déficit presupuestal durante la administración del presidente Reagan, el cual expandió la demanda agregada, lo que tendió a aumentar la inflación. La figura también nos muestra que la desinflación lograda por Volcker tuvo como costos un nivel alto del desempleo. En 1982 y 1983 la tasa de desempleo alcanzó casi el 10%, lo que representaba 4 puntos porcentuales por encima del nivel que tenía cuando Paul Volcker fue nombrado presidente de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, la producción de bienes y servicios, medida en términos del PIB real, estaba muy por debajo de su tendencia normal. La desinflación de Volcker produjo una recesión que hasta este momento era la más grande que había sufrido Estados Unidos desde la Gran Depresión de la década de 1930. La era Greenspan. La figura 12 muestra la inflación y el desempleo de 1984 al año 2005, periodo que se conoce como la era Greenspan por Alan Greenspan, que en 1987 sucedió a Volcker como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este periodo inició con una perturbación favorable de acuerdo a la oferta. En 1986, los miembros de la OPT empezaron a discutir por los niveles de producción y su acuerdo de mucho tiempo sobre restringir la oferta se rompió.
Los precios del petróleo se redujeron casi a la mitad, como muestra en la figura. Esta perturbación de la oferta provocó una reducción de la inflación y el desempleo en el año 1984 y 1986. Cuando el desempleo cayó y la inflación aumentó en 1989 y 1990, la Fed incrementó las tasas de intereses y contrajo la demanda agregada, medida que provocó una recesión breve en 1991 y 1992. El desempleo aumentó entonces por encima de lo que muchos estimaban que era la tasa natural y la inflación volvió a disminuir. La curva de Phillips durante la crisis financiera. La crisis financiera resultante ocasionó una contracción significativa de la demanda agregada y aumentó un profundo desempleo. La figura 3 demuestra las repercusiones de estos acontecimientos de la inflación y el desempleo. La contracción de la demanda agregada aumentó el desempleo, pero redujo la inflación. En esencia, la economía describió la curva de Phillips en sentido descendente. Los diseñadores de políticas utilizaron las políticas fiscales y monetarias expansivas para tratar de intervenir esta tendencia. El objetivo era aumentar la demanda agregada y con ello regresar a la economía a un punto en que la curva de Phillips era de menos desempleo y un poco más de inflación. La curva de Phillips describe una relación negativa entre la inflación y el desempleo. Para expandir la demanda agregada, los diseñadores de las políticas eligen un punto de la curva de Phillips con más inflación y menos desempleo. La disyuntiva entre la inflación y el desempleo que describe la curva de Phillips solo se sostiene a corto plazo. A largo plazo, la inflación esperada se ajusta a los cambios de la inflación real y la curva de Phillips se desplaza. Como resultado, la curva de Phillips a largo plazo es vertical en la tasa natural del desempleo. La curva de Phillips a corto plazo también se desplaza debido a las perturbaciones de la oferta agregada. Una perturbación negativa de la oferta, como una alza en los precios mundiales del petróleo, enfrenta a los diseñadores de políticas con una disyuntiva menos favorable entre la inflación y el desempleo. Es decir, que después de una perturbación negativa de la oferta, los diseñadores de políticas tienen que aceptar una tasa de inflación más alta para cualquier tasa de desempleo dada o bien una tasa de desempleo más alta para cualquier tasa de inflación dada. Cuando el Banco Central contrae el crecimiento de la oferta monetaria para reducir la inflación de la oferta, la economía se mueve a lo largo de la curva de Phillips a corto plazo, lo que produce temporalmente una tasa de desempleo muy alta. El costo de la desinflación depende de la rapidez con que se reduzcan las expectativas de la inflación. Algunos economistas sostienen que un compromiso verosímil para reducir la inflación puede disminuir el costo de la desinflación debido a que induce un rápido ajuste de las expectativas. En conclusión, este capítulo examina cómo ha evolucionado el pensamiento de los economistas con respecto a la inflación y al desempleo. Hemos estudiado las ideas de algunos de los mejores economistas del siglo XX, como sería la curva de Phillips, creada por Phillips, Samuelson y Solow, la hipótesis de la tasa natural de Friedman y Phillips, y la teoría de las expectativas racionales de Lucas, Sargent y Barro. 5 miembros de este grupo han sido ganadores del Premio Nobel por su trabajo en economía y seguramente recibirán esta distinción en los años por venir. A pesar de que la disyuntiva entre la inflación y el desempleo ha generado una gran polémica intelectual en los últimos 50 años, se han establecido algunos principios sobre los que existe el consenso. Así explicó Milton Friedman la relación entre el desempleo y la inflación en el año 1968.